Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios y reflexiones referentes al libro de Josué, por Efraín Abarca Domínguez, de la Iglesia del Bosque, en Morelia, Michoacán. Una vez, un profesor llegó a su clase con su leche para el desayuno. La llevaba en un frasco de vidrio e intencionalmente la puso cerca de la orilla de su escritorio. Este profesor acostumbraba dar lecciones de vida a sus estudiantes antes de comenzar cada clase, y al tomar su cuadernillo de estudio, tiró este envase de leche, el cual pues se rompió y la leche se tiró. Y este profesor empezó a hacer algunas preguntas a sus alumnos, como qué pensarían de él si se pusiera a llorar porque se le cayó la leche, o si empezara a lamentarse pensando en qué hubiera podido hacer para no tirar el frasco, o peor aún, qué pasaría si llegara el director y él empezara a excusarse por lo que había ocurrido. Y finalmente él terminó con la pregunta de ¿no sería más sencillo ir por un trapeador y limpiar la leche? Algo parecido a eso es lo que ocurre en el libro de Josué, en el capítulo 7, en el versículo 10, dice lo siguiente: Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Antes de este versículo encontramos que Israel había vencido a este pueblo de Jericó de una manera milagrosa. Fue algo sobrenatural lo que ellos hicieron en esta ciudad, la manera en la cual derrotaron a este pueblo, y vemos cómo Israel continúa avanzando por esta tierra que Dios les había prometido, y ellos van de una manera confiada. Y la segunda ciudad que van a conquistar es esta ciudad de Ai, en la cual ellos dicen, pues no necesitamos tanta gente. Ellos iban confiados de que estaban haciendo las cosas bien, pero de repente pasa algo. Ellos pierden, ellos son derrotados, o como la Biblia lo diría, vuelven las espaldas. Y ante esto Josué, quien en ese entonces es el líder del pueblo, dice que rasga sus vestidos, empieza a llorar y a lamentarse y ora a Dios. Y hay algunas cosas importantes que quisiera resaltar con respecto a este suceso que ocurre. La primera es la importancia que Dios da a la obediencia a su palabra. Como pudimos ver en versículos anteriores, Dios dijo de una manera demasiado clara que no debían tomar absolutamente nada de esta ciudad. Ellos debían quemar todo, y solamente algunas pequeñas cosas, algunas cosas específicas que Dios había dicho, ellos iban a tomar para llevarlas a Dios, pero ellos no iban a tomar nada para ellos mismos. Y vemos que esto desobedece este hombre, Achán, muy popularmente conocido. Este hombre desobedece, pero vemos aquí la importancia que Dios le da a cumplir su palabra, y es que para Dios no hay nada más importante que el hombre cumpla lo que Dios ha dicho. Y esto me hace pensar inmediatamente en el primer pecado que encontramos en el mundo, que fue la desobediencia. Dios había dicho al hombre: no comas de ese árbol. Dios explícitamente le dice: puedes comer de todo. Había muchos árboles, era un huerto, muchos árboles, y solo dijo: no comas de este. Puedes comer de todos, pero de este no. Y al final vemos que el hombre desobedece a este mandamiento. Y es que cuando desobedecemos a Dios pasa algo. Se ve en alguna manera comprometida su gloria y su sabiduría. ¿Por qué? Porque siempre obedecemos a lo que consideramos que de veras merece autoridad, que de veras merece un respeto. Y esto me hace pensar en cómo cuando Dios habla y dice sea la luz, todo en el universo funcionó para que ocurriera eso. No puedo, es difícil explicar cómo sucedió eso, pero Dios sencillamente habló y todo sucedió.
todo obedeció. Vemos la luna cómo sale en la noche, porque Dios dijo que debía salir en la noche. Vemos cómo Dios pone un término al mar y el mar no pasa de ese término, y todo obedece perfectamente a lo que Dios dijo, excepto una cosa: el hombre. El hombre es la única cosa que no obedeció a la palabra de Dios. Esto es el pecado. De una manera más técnica, hay quienes describen el pecado como fallar al blanco. ¿Y cuál es ese blanco? La obediencia a Dios. Pecado es no obedecer a Dios, y Dios da una importancia muy grande a esto, a la obediencia que le debemos a Él, y claramente lo vemos en esta historia. Pero otra cosa que encontramos aquí es la situación, y es que Dios castigó a todo el pueblo. Dios trajo vergüenza a todo el pueblo por la causa de uno solo, y eso vemos la unidad que existe en la iglesia actualmente y que en ese entonces existía en el pueblo de Dios. Y para esto cito 1 Corintios capítulo 12, versículo 26, donde Pablo dice: por manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se gozan. Pablo está hablando del dolor, está hablando del gozo, y creo yo que con esta historia podemos también hablar acerca de la vergüenza, el pecado, como muchas veces, quizá no todos están pecando, pero solamente por el pecado de este hombre Achán, todo el pueblo fue avergonzado, todo el pueblo tuvo que regresar de esa batalla derrotado. Entonces, esto es algo en lo cual debemos prestar mucha atención, a cuidar de que nosotros no seamos piedra de tropiezo para la obra de Dios, que no sea por causa de nosotros que estemos impidiendo que la bendición de Dios llegue a la iglesia. Otra cosa que es importante de esta situación es la reacción que toma Josué ante eso que les ocurre. Josué no toma una actitud pesimista, depresiva, como quizá muchos de nosotros haríamos, ¿no? Ya no tiene caso, ya perdimos, y en alguna manera con sus palabras podemos pensar que él estaba triste, y claro que estaba triste, porque él dice: Dios mira, pues qué van a decir de nosotros, que Dios nos sacó para destruirnos. Pero no es la actitud de Josué una actitud pesimista de tirar todo por la borda y decir vámonos mejor a Egipto como años antes lo hicieron. No toma esta actitud Josué, pero tampoco vemos en el otro extremo a Josué tomando una actitud ridículamente positiva y diciendo: pues no pasa nada, miren, fue un pequeño bachecito, pues vamos a juntarnos otra vez, intento número 2, 2.0, a ver qué ocurre. Josué tampoco hace eso, tampoco dice pues vamos a juntar todo, y no toma una actitud ridículamente positiva que muchas veces llegamos a tomar, ¿no? Como no pasó nada, vamos a hacer como que no pasó nada, vamos a seguir avanzando y todo está bien. Josué tampoco hace eso. Josué hace una cosa: él ora a Dios, él consulta a Dios. Y el Salmo capítulo 139, versículos 23 y 24 dice David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Josué, antes de hacer cualquier otra cosa, antes inclusive de hablar con el pueblo, él primero recurre a Dios para saber cómo es su situación. Y esto es algo importante que siempre debemos hacer antes de hacer cualquier otra cosa. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿De veras estamos bien para hacer las cosas? O como en esta historia, ¿por qué nos está pasando lo que nos está pasando? ¿Por qué quizá no estamos avanzando? ¿Por qué quizás las cosas no nos salen como quisiéramos? Siempre ha existido en la mente de las personas, de los cristianos, es que esto es un castigo de Dios o es una prueba de Dios. Bueno, yo estoy convencido que por medio de la oración podremos obtener la respuesta a esa pregunta. Y eso es lo que Josué empieza a hacer. Antes de cualquier cosa, antes de tomar una actitud de avanzar, esperar o retroceder, él dice: vamos a saber qué es lo que Dios quiere, y Dios le muestra qué es lo que pasó. Y de aquí el título de esto, ¿no? Dios dice: ¿sabes qué? Levántate, no estés llorando,
fue su culpa. Hay algo que sucedió mal aquí y es la tercera cosa que pasamos a la resolución del problema, porque Dios dice que Él no va a dar bendición hasta que ese problema sea resuelto. Y esto reafirma el primer pensamiento. Dios tiene por alta estima la obediencia a su palabra. Podemos ver que Dios no va a bendecir una iglesia si esa iglesia no se sujeta a los principios que Dios dice. Y bueno, podemos ver excepciones y las cuales dudo que sea sinceramente bendición de Dios. Hay un predicador que decía que siempre debemos recordar que aún el diablo tiene sus milagros, pero eso es otro tema. Pero la bendición de Dios no viene hasta que hacemos las cosas como Dios dice que debemos hacerlo. Es importante poner sobre cualquier cosa la fidelidad a la palabra de Dios. Y viene a mi mente también un pensamiento que escuché de un pastor hace tiempo ya. Él lo hablaba con respecto al matrimonio. Él decía, en el matrimonio realmente no importa tanto la perfección. Muchas veces sobrevaloramos la perfección en el matrimonio. Y él bromeaba y me decía, el que antes tenía lavadero, ahora tiene una lavadora. La que antes era muy bonita, ahora tiene arrugas. Pero hay algo en el matrimonio que nunca está en tela de juicio: la fidelidad. Y en el ministerio, él me hablaba acerca del ministerio, pero en la iglesia es lo mismo. En el ministerio es exactamente lo mismo. Debemos siempre ser fieles a Dios. Perfección sería lo ideal, pero somos hombres. Y con eso no quiero dar una excusa. Debemos buscar hacer las cosas lo mejor que podemos. Pero si algo debemos poner siempre delante es la sujeción a la palabra de Dios. Y aquí en este punto quiero tomar quizá una pequeña desviación, tomar un poco la lateral para ir más despacio y analizar un poco lo que está pasando aquí, pero lo quiero ver desde el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, los versículos 37 y 40. Quiero ver cómo Juan toma un poco esta situación. Juan capítulo 6, versículo 37 y 40 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Cristo está haciendo aquí algo muy interesante. Él está primeramente haciendo un llamado, el que a mí viene, pero Él hace un llamado a cualquiera, un llamado general. ¿A quién podríamos preguntar, y nace esta pregunta en nuestra mente? ¿A quién le está llamando? ¿A los judíos? No lo especifica. ¿A los gentiles? Tampoco es específico. ¿A 144,000 personas? No dice un número. Él dice, el que a mí viene. Lo deja ahí volando, para que cualquiera que quiere lo puede tomar. Pero también hace algo impresionante. Él hace una promesa y él dice, no le echo fuera. A pesar de que, mira, hermano, hermana, Dios conoce todo. No hay nada que podemos ocultarle a Dios. Josué no era consciente de la situación, por eso él fue a orar a Dios. Pero Dios ya sabía la situación. Y Cristo, cuando estaba diciendo esto, Él ya te conocía a ti, aunque tú ni siquiera existías en el momento que se escribió esto. Y Dios también conocía tu pecado que nos trae vergüenza. Dios conocía todo acerca de nosotros. Y aún conociendo todo eso, Él se atreve a hacer esta afirmación. Cualquiera, y Cristo entiende que tú y yo somos pecadores, Él dice, cualquiera que viene a mí, no le echo fuera. Y Él no puede quebrantar lo que una vez dijo. Pero Él pone, entre comillas, por así decirlo, una cláusula. Y Él dice, todo aquel que ve al Hijo. ¿Quién es el que ve al Hijo? Y mayormente podemos preguntarnos, ¿cómo podemos ahora ver al Hijo? Si ya Cristo murió, Cristo resucitó, vino al mundo, ascendió al Padre, ¿cómo lo voy a ver? Bueno, Cristo nos lo dejó bastante claro. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
La Biblia es donde podemos ver a Cristo. Podemos saber qué sintió Cristo, qué pensaba Cristo, qué hizo Cristo, qué quería Cristo. Todo está aquí, en la Biblia. Esa es la manera en la cual podemos ver al Hijo. Y hablamos acerca del conocimiento en el primer estudio que vimos acerca de este libro de Josué. Conocer lo que Cristo dice. Y Él está hablando de esto. Todo aquel que ve al Hijo. Pero después dice algo. Y cree en Él, tenga vida eterna. Ahí está el secreto. No está el secreto en ver al Hijo, en conocer al Hijo, en saber quién es el Hijo. El secreto está en creer en el Hijo. Y Él dice, tenga vida eterna. No hay otra forma, no hay otra cláusula o letras pequeñas. Él dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y entonces quiero que regresemos de esa desviación y veamos a Achan. Achan había cometido un pecado y Dios lo sabía. Y tú y yo también hemos cometido pecados y no creas que a Dios se le escapa. Dios no es ciego. Él mismo dice, Él dio el ojo, no verá. Él dio el oído, no escuchará. Nada podemos ocultar de Dios. Achan pecó. Dios lo sabía, pero pasa algo. Achan nunca confesó su pecado. Y Dios tuvo que exhibirlo. Nunca encontramos en esta historia a Achan viniendo y diciendo, oigan, ¿saben qué? Pequé. Ni aún antes de este suceso con esta ciudad de ahí, ni aún después de lo que pasa, Achan siempre está escondiéndose, siempre está, quizá sea por vergüenza, no podemos saber las razones, quizá fue por vergüenza, quizá fue por necedad, quizá tuvo 1000 razones, pero no lo hizo sencillamente y le acarreó una consecuencia. Y es ahí donde quiero que vayamos, al Evangelio de Marcos, capítulo 16, el versículo 16, también es Cristo hablando. Y Cristo dice algo muy importante en este versículo, la segunda parte principalmente, pero vamos a leerlo todo. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y ya vimos esa promesa. Pero después hace una advertencia. Mas el que no creyere será condenado. Cristo está también advirtiendo acerca de eso y Él dice, ok, si tú no quieres venir, si tú no quieres creer, tú vas a ser condenado. Y es justo esto lo que ocurrió con Achan. Achan se escondió, nunca confesó su pecado, nunca se arrepintió, solamente pues dijo, ¿saben qué? Pues sí lo tomé, medio discúlpenme, medio perdón, y al final él fue condenado. Vemos lo que sucede, la consecuencia de su maldad. Y quisiera pensemos en, y esto solamente es una especulación, ¿qué hubiese pasado si él hubiera confesado su pecado? ¿Qué hubiera ocurrido ahí? Y esto solamente son especulaciones, pero ahora en el Nuevo Testamento ya no tenemos especulaciones, porque Cristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ya no existe un ¿qué hubiera pasado si me hubiera arrepentido? Porque Pedro dice, arrepentíos y creed el Evangelio. Ya no existe un ¿qué pasará? Y también quiero ver rápidamente Proverbios capítulo 28, versículo 13, y quiero verlo principalmente en el Antiguo Testamento porque ante este libro de Josué existe una objeción popular, la cual no voy a tratar en estos estudios, pero pueden investigarlo de quienes piensan que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento y basan algunas ideas raras, y por eso quiero verlo en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, dice lo siguiente. El que encubre sus pecados no prosperará, Antiguo Testamento, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En otras palabras, arrepentimiento. Dice la Biblia que Cristo ahora demanda a todos los hombres que se arrepientan, que crean en Él. Y Él está diciendo esto. Y esta es la conclusión que podemos tener, que al final de todo, Achan nunca confesó nada. Y podría nacer en nuestra idea, pues, ¿quién tiene la culpa? ¿Y quién fue culpable de eso? Achan cometió el pecado. Y al final vemos que hubo una solución. Y después de esto, Dios vuelve a bendecir a Israel,
Dios nuevamente los envía a pelear con Ahí, pero ahora hay bendición, porque ya fue quitado el problema. Y si no eres cristiano, esto nos llama a de veras arrepentirnos y volver a Dios. Si tú no eres cristiano, tú debes arrepentirte. Tú debes de veras buscar a Dios. Si nunca has creído en Él, tú debes buscarlo. Tú debes buscar al Hijo, y no solo buscar al Hijo y conocerlo, creer en Él. Y Él dice, habrá misericordia y Él te recibirá. Y si tú eres cristiano y quizás has cometido errores, no sé, pero tú debes volver a Dios también y arrepentirte. Y también habrá misericordia para ti. Y como último punto, quiero también, haciendo nuevamente alusión al título de esta enseñanza, es que no reclamemos a Dios, que no busquemos culpables muchas veces por tantas cosas que nos suceden. A veces le damos más poder al diablo de lo que realmente tiene, sino que mejor seamos sabios, sino que mejor busquemos de veras a Dios en oración y le preguntemos cómo estamos delante de Él. Que recordemos ese Salmo capítulo 139, pedir a Dios que nos examine, que nos muestre cómo estamos delante de Él y que hagamos su voluntad verdaderamente.